¿Qué son las matemáticas y por qué la escuela nos ha privado de nuestra forma artística más imaginativa? Esto es una pregunta que podéis intentar responder vosotros mismos. Y si no me equivoco, seguramente diréis que es una ciencia exacta, o algo por el estilo. Algunos diréis que es un conjunto de herramientas que nos permiten manipular objetos matemáticos para calcular cosas. Los más inclinados a la física o a la química, igual me decís que es el lenguaje del universo. Las matemáticas no es nada de esto. Y para explicároslo os voy a contar una historia. ¿Y cómo mejor que empezar una historia sobre matemáticas que con la primera cosa de matemáticas que se le enseña a los niños pequeños? Los números naturales. El 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta el final. Estos son símbolos indoarábicos. Son lo que la mayoría de nosotros conocemos como los números. Sabemos una serie de reglas para manipularlos, por ejemplo, 1 más 2 es 3. ¿Pero alguna vez nos hemos preguntado qué es realmente un número? Por ejemplo, ¿qué es el número 3? Si le preguntas a la civilización protohumana de hace algunas decenas de miles de años, te dirán que 3 manzanas son más que 2, pero menos que 4. O lo mismo con un conjunto de animales. Pero si le preguntas a un filósofo griego, te dirá que 3 es la idea abstracta de todos los conjuntos que tienen no una, no dos, sino 3 cosas. Esto ojalá os traiga muchas preguntas. Una de ellas quizás es, ¿de qué maneras podemos representar los números? Un ejemplo sería de la siguiente manera, con bloques. El 2 lo podemos representar con 2 bloques. Asimismo, podríamos representar el 3 de esta manera, el 4 de esta manera y el 5 de esta manera. En algún momento de la historia humana, alguien se dio cuenta de algo muy importante. Hay algunos números que se pueden construir con 2 conjuntos iguales de bloques, como el 2 y el 4. Son 2 columnas del mismo tamaño. Pero en otros números sobra un bloque y no puedes construirlo con 2 columnas de bloques iguales, como el 3 y el 5. Podemos ver que sobra un bloque y no podemos construirlos con 2 columnas iguales. A partir de esta curiosidad, surge la idea de llamar a los números pares o impares. Fijaos en este detalle. Primero se plantea un problema, cómo representar números, y a partir de allí descubrimos detalles y formulamos teorías, no del revés. Algunos miles de años más adelante, los humanos empezarían a dominar las reglas de la aritmética básica y empezarían a sumar dichos números. En algún momento, alguien empezaría a sumar números pares y vería que cuando sumas 2 números pares, como el 2 y el 4, obtienes 6, que es otro número par. Asimismo, cuando sumas 8 y 8, obtienes 16, que es otro número par. Esto debería alimentar vuestra curiosidad. ¿Se sigue repitiendo este patrón? ¿Siempre que sumas 2 números pares, consigues otro número par? Parece obvio porque podemos hacer algunos ejemplos en nuestra cabeza, pero hay infinitos números. ¿Cómo podemos saber que este es el caso para todos los números pares? Hasta ahora seguro que pensabais que este vídeo no tenía nada de interesante, pero me apuesto lo que quieras a que la mayoría de gente que vea este vídeo nunca se ha preguntado esto, ni mucho menos se ha dispuesto a resolver el problema. Aquí vemos el primer pecado del sistema educativo contra las matemáticas. Nunca ha conseguido que nos pique la curiosidad sobre preguntas tan naturales e inofensivas como esta. Continuemos con la historia. Dado que hemos dicho que los números pares se pueden representar como 2 filas iguales, podemos representar 2 números pares arbitrarios. Aquí está la raíz de qué son las matemáticas. Fijaos que he dicho 2 números pares arbitrarios. Hemos pasado de nuestro mundo concreto a un mundo en el que podemos trabajar con 2 números. No sabemos cuáles, pero podemos imponer la condición de que son pares, porque esto es nuestra imaginación y así lo podemos hacer. No sabemos qué tan largos son los números, pero sabemos que como que son pares, tienen 2 filas iguales. Ahora podemos proceder a sumarlos. Fijaos, hemos sumado los números
y hemos conseguido otro número que se puede representar como dos filas iguales, es decir, un número par. Hemos demostrado que la suma de dos números pares es par. Obviamente esto no parece muy interesante, pero continuemos con la exploración. ¿Qué pasa si empezamos a sumar, en vez de números pares, números impares? Si escribimos algunos ejemplos, veremos que los resultados también es pares. Pero ¿será esto siempre cierto? ¿Será siempre cierto que cuando sumas dos números impares obtienes un número par? Este es un buen momento para volver a preguntar, ¿qué son las matemáticas? Si las matemáticas fuesen realmente una ciencia, como piensan algunos, podríamos usar la definición de la RAE. Según la RAE, una ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Fijaos en el obtenidos mediante la observación. Es decir, si realmente fuese una ciencia, simplemente podríamos hacer suficientes experimentos, como por ejemplo con un programa de ordenador, que calcule los primeros 10.000 ejemplos. Y como que veríamos que en cada ejemplo la suma es par, un científico podría decir, bueno, pues para todos los efectos, como que hemos comprobado tantos ejemplos, podemos decir con seguridad que la suma de dos números impares es par. ¿Y tú qué dices? ¿Te parece satisfactoria esta explicación? Recuerda que hay un número infinito de números impares. Puedes probar a hacer 1.000.000 de ejemplos, pero aún te queda un número infinito de números impares con los cuales no has comprobado si tu teoría sigue funcionando. Asimismo, puedes comprobar si la teoría funciona con 10 millones de números, pero te sigue faltando un número infinito de números que comprobar. Espero que ahora sí que tenga tu atención y quieras saber de una vez por todas si hay alguna manera de saber si la suma de dos números impares es siempre par, o si tendremos que vivir con la duda. Pues volvamos al mundo matemático, donde vamos a usar dos números impares arbitrarios. Recordad que un número impar son dos filas iguales más un bloque extra. Vamos a fijarnos en los bloques muy bien ahora. Si hay que sumar los números, es lo mismo que encontrar una manera de juntar las dos piezas, de tal manera que al juntarlas solo haya una sola pieza formada por dos filas igual de largas. Es decir, que tenemos que juntar estas dos piezas para formar un número par. Los astutos podréis ver que si las movemos y la giramos, podemos conseguir juntarlas justo de la manera que hemos dicho, y de esta manera conseguir una sola pieza que corresponda a un número par, ya que es una sola pieza que consiste de dos filas igual de largas. Fijaos que gracias a este método, estas piezas pueden ser lo grande que queramos. Por eso ponemos los puntos suspensivos. Porque no sabemos qué tan grandes son las piezas, pero sabemos qué forma tienen. Así que hemos demostrado que la suma de dos números pares es par, y que la suma de dos números impares también es par. Aquí podemos volver a preguntar una última vez, ¿qué son las matemáticas? Pues para mí, las matemáticas son como una jungla, pero en vez de haber animales y ranas y cocodrilos y plantas, en esta jungla hay objetos matemáticos, como los números, las figuras geométricas, etc. Y el sistema educativo lo que hace es te pone en un coche, sube las ventanillas y te lleva por la jungla y te enseña como un safari muy bien preparado para que tú no tengas que salir del coche. Por ejemplo, en este safari, en algún punto verás un teorema, y es que si dos números naturales son ambos pares o ambos impares, entonces la suma de ellos es par. Esto es todo lo que verás en el safari, pero nunca verás el razonamiento porque no salió del coche. En cambio, en un mundo ideal, los niños deberían poder salir del coche y poder explorar la jungla matemática por ellos mismos. Eso sí, con un profesor que les guíe. Si los niños son capaces de explorar la jungla por sí mismos, llegará el momento en lo que ellos mismos se topen con estos problemas y ellos mismos puedan generar sus propias conclusiones, sus propias teorías, que se frustren y que hagan conjeturas y las intenten resolver. De esta manera es como realmente se aprende matemáticas. Los niños, después de explorar por la jungla, habrán podido crear su propio teorema y verán por sí mismos la intuición de los problemas que se les presentan.
Y para acabar este vídeo, voy a acabar con una cita del profesor de matemáticas Paul Lockhart, que dice: no hay mejor cura para la curiosidad sobre algo que hacerlo parte del currículum escolar.